Creo que es admirable poder aprenderlo quizás de los niños, que es muy difícil que a los niños los podamos encerrar en una estructura, ¿no? Porque creo que algo que ellos expresan es la libertad y aún la capacidad de poder adaptarse a lo que suceda, sin ningún tipo de alteración en cuanto al ánimo, sin ningún tipo de alteración en cuanto a lo que ellos pueden estar percibiendo y absorbiendo del ambiente. Quizás es todo lo contrario con nosotros los adultos. Nosotros los grandes, como parte de las estructuras que tenemos, muchas veces nos cuesta más porque creemos que primeramente tenemos que razonar y entender las cosas para que las cosas luego sucedan. Y muchas veces eso termina siendo un condicionante, porque las cosas que Dios prepara en el Espíritu, las prepara para aquellos que simplemente las toman, para aquellos que las creen, para aquellos que las absorben. Y es ahí donde podemos ver la gracia del Señor, en que el Señor no busca gente capacitada. Para poder absorber del Señor no necesitamos tener estudio, no necesitamos haber sido graduados de un instituto de teología. Lo único que necesitamos es disponernos, es abrir nuestro corazón, es reconocer que en medio de lo que muchas veces intentamos encasillar o intentamos establecer desde una opinión, al único lado que lo podemos llevar y en el único lado que necesitamos que sea activado es delante de su presencia. Porque muchas veces nos ha pasado que hemos estado combatiendo pensamientos, acciones del Espíritu, y las hemos combatido o las hemos interpretado conforme a nuestra mirada, conforme a lo que yo creo, a lo que a mí me parece. Pero nunca hemos ido delante de Dios para preguntarle qué es lo que Él ve, de qué se trata lo que Él está haciendo. ¿Saben qué? Algo que es muy importante es que el Señor sigue siendo, todas las cosas van a pasar, mas su palabra, mas Él va a permanecer. Pero ¿sabes qué? Hoy en el 2019 el Señor se mueve y hace cosas diferentes y quiere hacer cosas diferentes que los otros años anteriores. Amén. Gloria a Dios por lo que Dios ha hecho tiempo atrás. Gloria a Dios por cada movimiento, por cada río, por cada revelación. Pero ¿sabes qué? Eso es viejo hoy. Eso ya caducó, eso es parte del pasado. Lo podemos recordar para dar gloria y honra a Él. Pero hoy el Señor se está manifestando y está buscando una nueva generación de aquellos que se atrevan a, en la intimidad, poder conocerle. Porque muchas veces hemos sido sabios en nuestra propia sabiduría. Nos hemos parado en nuestra experiencia, en lo que hemos logrado, en lo que hemos aprendido. Y creemos que las cosas son de esa manera. Cuando en realidad la palabra del Señor nos enseña que la fuente creativa de todas las cosas es Él. Y aún hay cosas que ni siquiera sabemos cómo son, aún hay cosas que ni siquiera han pasado, aún hay creatividad en medio de la esencia del Padre que quiere venir en medio de sus hijos. Hoy no tenemos acá el proyector para que me siga, pero había titulado esto que quiero compartirles de parte de Dios: necesidad o deseo. A modo de pregunta, ¿necesidad o deseo? ¿Por qué planteo esta pregunta? Porque muchas veces nos ha pasado, y de hecho nos pasa, que confundimos lo que es necesidad con lo que es deseo. Entonces, ¿cómo confundimos? A todo le ponemos primeramente el término de necesidad. Yo necesito una casa, necesito un auto mejor, necesito incrementar mis ingresos, necesito un celular con la tecnología del momento. Necesito. Cuando muchas veces no es la palabra correcta necesidad, sino deseo. Ahora, viendo esta realidad, hablaba con el Señor y el Padre me podía mostrar que muchas veces hay demandas propias. Muchas veces uno se hace una idea de cómo deben ser los procesos o las cosas. Entonces uno suelta expectativas, uno cree que Dios se va a mover o va a hacer las cosas en tiempo y forma de cómo nosotros interpretamos que es justo o merecemos que Él las haga. Y el que nosotros podamos establecer esta demanda hace que muchas veces, cuando esto no es de esa manera, nos frustremos, nos desanimemos, decaigamos, nos
volvamos en un estado de incredulidad porque nos sentimos estafados, porque nos sentimos defraudados espiritualmente. Y muchas veces pasa esto, que yo sé que me van a entender, ustedes me van a entender. Muchas veces uno en la mente, no sé si les ha pasado esto, yo sé que sí, al menos a mí, si no, soy el único raro, que nosotros tenemos como diálogos internos. No sé si muchas veces te pasa que vos estás pensando algo y como que pensás y te respondes internamente, ¿no? Muchas veces hemos escuchado el testimonio o el ejemplo de que antes de que suceda algo, yo ya estoy pensando que si Juan me dice esto, le voy a decir esto, no, porque esto, y se genera toda una conversación, un diálogo interno, donde a veces pasa lo siguiente: al poder escuchar voces que se levantan, primeramente escucho las voces de mis deseos, de mi corazón. ¿Y sabes qué? Muchas veces el que pincha la línea, como hacen con los teléfonos, es el enemigo, para codificar voces que vienen de él y establecer, en medio de lo que Dios quiere, confusión, establecer mezcla, establecer estructuras, establecer situaciones que lo único que hacen es aún alejarnos más. ¿Por qué? Porque ha sido siempre una realidad el que nosotros tengamos naturalmente las cosas enseñadas de algún lugar. Y muchas veces nos ha pasado, que creo que a eso se refiere el Padre cuando Él habla de la ignorancia. Dice que su pueblo perece por falta, ¿no?, de sabiduría, por ignorancia. La ignorancia no tiene que ver si fuiste a la escuela o no fuiste a la escuela. No es si sabes leer o sabes escribir. La ignorancia tiene que ver que nosotros damos todo por sentado. Cualquier cosa que agarramos, la tomamos, y muchas veces no nos tomamos el tiempo de poder ir delante de la presencia de Dios y dejar que Él sea el que nos muestre. Y mucho más cuando esto es producto de esas voces internas. Cuando yo creo que las cosas tienen que ser de una manera. Cuando yo creo que mis expectativas o lo que yo proyecto tiene que ser. ¿Y por qué? ¿Por qué las cosas tienen que ser a la manera que nosotros hasta el día de hoy nos enseñaron y nos dijeron que eran así? Quizás, ¿no será que si vamos al Padre, al que creó todo, quizás Él tenga nuevas, mejores ideas para ciertas cosas? Pero ¿cómo nos cuesta? Porque siempre nos paramos más, hemos sido entrenados en la razón. Entonces muchas veces el Señor tiene que lidiar. Y cuando se arman ámbitos de adoración, es justamente lo que Dios quiebra. Es como que nosotros nos presentamos delante de Dios como si fuéramos un soldado romano. Y a medida que vamos entrando en la adoración, se te empieza a caer la espada, se te cae la coraza, se te cae y bajas el escudo, se te sale el casco. Y empezás a ser desnudado. Entonces llega un punto donde tu mente ya no opera más desde principios y conceptos que el mundo y que sistemas sin Dios han establecido, sino que directamente el Padre nos conecta a su voz. Y es a través de su voz que nosotros podemos empezar a poder ver lo que Él ve. No hay otra manera. Si nosotros no vemos lo que Él ve, si nosotros no podemos escuchar su voz, es muy difícil. Todo será una linda teoría que la intentaremos desarrollar con la mejor predisposición, pero que al fin y al cabo nos van a ver parados en la misma posición y en el mismo lugar. Ahora, me apasiona mucho el saber que lo único que Dios necesita es un corazón hambriento. Si quizás yo te dijera hoy, el Padre está buscando gente capacitada. Bueno, muchachos, vamos a comer todo a casa, no perdamos el tiempo. Entonces eso sería más que una palabra de fe y de ánimo, sería, ya está, no califica a nadie. Cerramos. Pero el Padre lo único que busca son corazones dispuestos. Es que vos puedas bajar la guardia y decir, bueno, hasta acá hice las cosas a mi manera, hasta acá me paré en mi entendimiento, hasta acá muchas veces me conducí en la vida parándome en mis opiniones o en mi sabiduría sin consultarle al Señor. Pero entiendo que es hasta acá. Hoy me despojo, hoy me presento. ¿Por qué? Porque a veces hemos creído que lo que nosotros muchas veces necesitamos es la fórmula de algo. Por eso durante mucho tiempo hemos buscado fórmulas, respuestas. Y si bien a veces el poder buscar y el poder informarse y el poder capacitarse muchas veces es parte
Yo no creo personalmente, no creo que a Dios le agrade que nosotros, porque nosotros a veces entendemos y percibimos las cosas naturalmente. Yo no creo que a Dios le agrade que nosotros nos esforcemos y andemos todo el día a 1000 y nuestro cuerpo esté totalmente saturado. ¿Por qué? Porque Cristo ya murió para que nosotros nos reventemos, por decirlo de alguna manera. Pero ¿sabes qué? Muchas veces el Señor nos mete en esos procesos porque Él forma nuestro carácter para que nosotros podamos aprender a tolerar y a soportar muchas veces la frustración, la angustia. Que podamos ver al Señor y buscarle a Él como la fuente de todo, aún en medio de las circunstancias, aún en medio de lo que podemos ver o no ver. Porque si no pasa esto, cuando las cosas naturalmente las vemos favorables, es ahí donde nos disponemos. Cuando las cosas las vemos naturalmente desfavorables, es ahí donde decaemos. Y en la mayor parte de nosotros, queremos nosotros resolverlo de nuestra manera. Y ahí es donde seguimos enterrándonos más. Queremos salir a hacer justicia por mano propia. Creemos que esto que necesito lo merezco. Creemos que esto tiene que ser así. Y lejos de eso está lo que el Padre continuamente quiere hacer. Por eso, algo que me gusta mucho es tener este entendimiento. Necesitamos recibir repetidas veces el poder de Dios. Necesitamos continuamente ser llenos de Él. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña que todo lo que el Padre nos mande hacer, que todo lo que está delante de nosotros, no lo vamos a poder hacer en una sabiduría natural ni en unas fuerzas limitadas de una persona, sino que todo es sustentado por un poder mayor, que es el poder del Espíritu Santo. Y cuando eso se activa, ya no hay argumentos. Yo no puedo retener a los jóvenes diciéndoles no hagan esto porque es pecado, está mal. Porque no cambio su deseo diciéndoles o imponiéndoles. La única manera que haya una transformación es poder guiarlos a que tengan un encuentro, porque ese encuentro los apasiona, porque ese encuentro los aviva, porque ese encuentro no les hace ya tener una teología de religiosidad, sino que los lleva a la experiencia. Y de la misma manera, nosotros necesitamos continuamente beber y recibir del Padre. ¿Sabes qué pasa? Cuanto más vos comés y bebés de Cristo, vos más podés percibirlo de Cristo y más podés manifestarlo de Cristo. A la inversa, ¿qué pasa? Comemos y bebemos poco de Cristo. Entonces nos cuesta, porque aun cuando hablamos de momentos de revelación y de presencia, pareciera que hay una estructura delante de nosotros que no nos deja comprender. Como si esto fuera algo lejano. Entonces, el otro día hablábamos que cuando el Señor establece un ámbito de luz y de revelación, permite que nosotros podamos accionar antes de que las cosas suceden. Mientras cuando nosotros no bebemos ni comemos de esa fuente, lo que terminamos haciendo es reaccionando a lo que el diablo hace. Entonces siempre llegamos tarde, porque reaccionamos, nos pegaron una trompada y ahí nos queremos levantar. Mientras que el Señor continuamente es un Dios que se adelanta. Y es interesante cómo la mente y los preconceptos y las cosas que han sido introducidas en nosotros, porque yo te puedo preguntar a vos, ¿y cómo se cambia una lamparita? Y vos vas a saber responder por qué, porque a vos te enseñaron cómo se cambia una lamparita. ¿A quién te enseñó eso? Entonces nosotros creemos que con Dios es lo mismo, conforme a lo que nos enseñaron o lo que hemos recibido, eso es el Evangelio. ¿Y sabes qué? Las cosas cambiaron. Hace 30 años atrás no había todo este mover de ideología de género y de todas estas cuestiones. Había un montón de cosas que no pasaban. Y de la misma manera que hoy pasan estas cosas, y muchas veces nos amedrentamos, el poder de Dios y Dios se está manifestando de otras maneras. Cuando la palabra de Dios dice que mayores cosas aún vamos a hacer, ¿cómo una mente natural puede percibir lo que es cosas mayores? Si ni siquiera nosotros no vemos lo que Cristo hizo manifestarse en nuestra vida cotidiana. Entonces nuestra mente lo rechaza, naturalmente no lo entiendo. Qué lindo, pastor, pero la verdad tengo así de fe para que eso suceda. Cuando en realidad, desde el momento que Él está diciendo, pero ¿sabéis? La única clave es poder acercarnos a Él. Porque muchas veces hemos querido entender, mirá, desde que tengo uso de razón, hay algo que el Señor me ha dicho siempre, buscar mi presencia. Pasaron 39 años y me sigue diciendo lo mismo, buscar mi presencia. Entonces, ¿será que tan ocupado, tan lerdo para entender sigo siendo? Ahora el Señor no me dice, sé pastor y a través de ser pastor, busca mi presencia. El Señor me dice, busca mi presencia.
Busca mi presencia. Incluirme a mí en tu día, en tu vida. Porque hay cosas que solamente van a suceder cuando vos te expongas a Él. Hay cosas que como cuerpo vamos a orar. El hermano Pablo está pasando un momento, vamos a orar, lo vamos a fortalecer, vamos a levantar sus brazos, vamos a pelear a favor de Él. Qué bueno, nos tenemos, somos un cuerpo, estamos para eso. Estamos para declarar palabras de fe, estamos para sostenernos, estamos para acompañarnos, estamos para ayudarnos. Pero hay otras cosas que el Padre se las va a revelar a Él en la intimidad y en lo secreto. Y que yo no se las voy a poder revelar. Vos no se las vas a poder revelar. Sí podemos juntos ir, sí podemos juntos generar un ambiente. Pero esto, como el Señor nos decía hoy, hay un río. Y si nosotros pudiéramos tener entendimiento y mirada espiritual, podríamos ver quién está mojado ahora. Si nos pusiéramos la lente de Dios, ¿y quién está seco? El que está seco no se metió en el río. Sí, como si el río es para todos. ¿Qué es lo que sucede? Es que ahí muchas veces nos encontramos, porque la razón y la estructura parece que nos tiene mucho más arraigado a las formas y a lo que hemos vivido y a lo que hemos sido enseñados de cómo son, que no a Dios. Porque acá no se trata de una verdad que sea absoluta desde un punto de vista o desde una opinión natural. Yo no te digo, mi verdad es mi verdad, y lo que yo digo es así. No hay argumento para eso. Hay una sola verdad, y es la que nosotros recibimos por impartición de parte de nuestro Creador. Ahora la pregunta es, si vos no te acercás a tu Creador, ¿cómo vas a comprobar eso? Si vos no te introducís al agua, ¿cómo te vas a mojar? Si vos no te acercás al fuego, ¿cómo te vas a calentar? Entonces, quiero hablarte un poquito acerca de esto. Mirá qué interesante esta frase. Su poder puede hacerte lo que debe ser. Su poder puede hacerte lo que debes ser. ¿Dónde está la clave de todo? Es su presencia, es su poder. Es nuestras vidas las que manifiestan la gracia del Señor. Porque aún siendo duros, siendo torpes, siendo necios, siendo débiles, siendo autosuficientes, Él nos acerca. Y podemos ver las cosas desde una perspectiva que ya no nos ponen una lente natural, sino que nos ponen la lente que el Padre usa y Él establece. Entonces, podemos ver y vamos a mirar ahora que todo lo que te voy a decir es más que cristocéntrico, que todo lo que te voy a hablar está acá en la palabra. Pero el domingo pasado Pablo nos compartía acerca de que la adoración, la verdadera adoración, se inicia con una acción. Adorar no es tocar un instrumento. Es parte, pero no es adorar, es una acción. A ver, hoy no tuvimos corriente, ¿pudimos adorar igual? Entonces, adoración no es simplemente los instrumentos o el sonido. Adoración inicia con una actitud, con una acción de nuestro corazón, de reconocerlo a Dios, de rendirnos delante de Él. De poder entender que cuanto más se nos revela que Él es digno, más se me revela mi indignidad. Más indigno soy, más indigno me siento. Porque Él es digno, pero aún el poder beber de Él hace que mis velos caigan. Entonces, muchas veces nos hemos determinado, hemos intentado debatir acerca de fórmulas, de pensamientos, de opiniones, de si esto es por acá, de si esto es por allá, y yo no entiendo por qué a mí. ¿Y sabes qué? Nos hemos olvidado de la pieza clave y fundamental que sigue siendo su presencia, que sigue siendo exponernos. Y esto tiene que ver con todos. A ver, desde nosotros como pastores, con Yasmín, hasta cada uno de los que somos parte de esta casa, necesita continuamente renovarse. Amén. Necesita continuamente y repetidamente exponerse a la presencia del Señor. Para que ese poder, para que esa unción, para que esa llenura sea la que nos habilite para hacer lo que debemos hacer. Mientras nosotros peleamos en nuestra mente, aún peleamos en hacer las cosas a nuestra manera, el Señor tiene la verdadera manera. ¿Sabés que hay muchas cosas que han sido interceptadas y han sido desgeneradas? O sea, hay diseños que han sido usados y han sido desvirtuados y han sido establecidos como antidiseños. Pero el original de las cosas proviene del que las creó.
Y Él tiene todos los manuscritos de todos los originales de lo que Él desea hacer y establecer en nuestras vidas. ¿A quién vamos a ir? ¿A quién vamos a escuchar? ¿Ante quién nos vamos a exponer? Llega un punto que naturalmente estamos limitados. Por más esfuerzo que yo quiera hacer, por más lindo que quiera presentarte el Evangelio, por más que me capacite en poder ser un estudioso de la palabra y aún poder exponerte, no te cambia eso. No me cambia eso. Lo único que nos cambia es poder beber de Él, es poder exponernos a su presencia. Es experimentar su toque, es saber que aún algo chiquitito de parte de Él puede transformar y cambiar todo lo que soy y lo que hago. Y podemos ver en la palabra del Señor lo que realmente empieza a suceder. Dice que había 120 que fueron llenos. En otras palabras, hubo 120 que reunidos en el aposento alto nacieron de nuevo. Obviamente todos fueron llenos con el Espíritu Santo. Si me quieren ayudar, así lo hacemos más dinámico, porque vamos a hacerlo participativo, si lo hacemos dinámico no perdemos mucho tiempo. Necesito a alguien que me busque Hechos 2.4, vamos a trabajar en Hechos hoy. Otro que me busque Hechos 4.31, a ver, vamos a levantar la mano, porque si no van a buscar todo el mismo. ¿Quién busca Hechos 2.4? Bien. ¿Quién busca Hechos 4.31? Amén, ahí. Hechos 6.10. Allá, vale. Hechos 7.55. Cari. Hechos 11.15. Hechos 9.17. Sí. Hechos 13.9. ¿Nos quedamos sin Biblias? Sí, 13.9. Faltan dos. Hechos 19.6 y Hechos 13.52. Aprovecho, paréntesis hago acá. Qué importante es tener la palabra. Hoy no tenemos luz, no tenemos... Muchas veces, ¿y saben qué? Yo sé que muchos me pueden correr porque yo la tengo acá, pero ¿sabes qué? Esto es un peligro, porque para vos ir a la palabra, muchas veces estás viendo y estás abriendo otras cosas que te terminan distrayendo del ambiente que estás. Porque por ahí hay un mensaje, porque por ahí hay algo. Entonces, qué bueno es que nosotros podamos tener, a pesar de todo, la conducta de saber que la palabra es la palabra, el celular es el celular, usalo y está bien, si vos querés en otro momento, pero acostumbrate en tiempos de reunión, tener la palabra escrita, tenerla. Porque en momentos como este nos sirve y nos es también una herramienta para poder seguirlo. Estamos acostumbrados a seguirlo por ahí, pero qué bueno es poder también tener presente esto. Cierro paréntesis. Hechos 2.4, arrancamos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Es interesante que dice fueron algunos. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y a veces uno quiere tratar de empujar, de que le entre, Juan, que le entre, tiene que darse cuenta. Y no entra. Mientras que lo que nosotros necesitamos continuamente es recibir esa llenura. ¿Sabes qué? Muchas veces he escuchado tantas palabras de nuestra boca con imposibilidades. Muchas palabras que tienen que ver con esto. Yo no valgo, yo no tengo, yo no puedo, yo no sé. Y algo que me llama mucho la atención, yo estoy solo. Me siento solo. Ahora, si vos me decís, físicamente me siento en mi casa y estoy solo. Claro, no tenés alguien que tenga una forma, un cuerpo natural humano que vos puedas decir es tangible, está acá. Pero Dios, ¿dónde te crees que está? Entonces, ¿estás solo o no estás solo? Y muchas veces nos hemos parado, mirá qué interesante la estrategia a veces de engaño, que nos hemos parado en lo que no tenemos. Pero nos hemos parado en lo que no tenemos a través de voces que no provienen del Señor. Entonces siempre veo mi imposibilidad. No puedo, no sé, no me tienen en cuenta, no me quieren, todo me sale mal, la tienen conmigo, yo no valgo, no soy nadie. Ahora es interesante que hubo dos muchachos
que se enfocaron no en lo que no tenían, sino en lo que tenían. ¿Se acuerdan de esa historia? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Amén. Es interesante que nosotros podamos en este tiempo sacar ventaja dejando de mirar las cosas que muchas veces al diseño natural o al diseño sin Dios nos quiere predicar que no tenemos y que no podemos. Y podamos empezar a mirar lo que sí hay activado dentro nuestro. En tiempos de tantas cosas que están siendo distorsionadas, de tantas crisis, para nosotros la plenitud sigue siendo Cristo. Para nosotros la provisión tiene que ver no con cuánto yo pueda progresar o con cuánto pueda verme en un futuro y dejarlo a las generaciones, sino tiene que ver con que no me falte nada conforme a la misión que Dios me ha encomendado hacer. Entonces, si vos hoy tenés un techo, tenés un plato de comida, tenés que ponerte, vos sos una persona próspera. ¿Por qué? Porque aún eso hace que hoy estés acá, escuchando la palabra del Señor, adorando, acercándote al fuego. Mientras que muchas veces hay otras voces que te dicen que si vos no tenés tal o cual cosa, si no llegas a alcanzar tal... ¿Quién dice eso? ¿Quién cuenta que las cosas son de esa manera? Nos han enseñado, nos han hecho creer eso. Evidentemente, hay un montón de cosas que necesito que me sean reveladas, pero que no van a poder ser reveladas si primeramente no pasa lo primero. Y es esto que leía Majo, dice que todos fueron llenos con el Espíritu Santo. Algo que me interesa mucho es esa parte de la palabra que dice que aquellos que no tienen el Espíritu, las cosas del Espíritu les parecen locura. Entonces a veces uno quiere tratar de convencer a alguien desde el Evangelio, pero otra persona no tiene el Espíritu Santo. Y es como si a mí me pongas un chino delante mío y el chino me hable y yo no le voy a entender nada. No le voy a entender nada, no conozco, no sé el idioma, me puede hablar todo el día que no voy a agarrar nada. Y esto es lo mismo, nosotros muchas veces no nos damos cuenta, pero lo que transforma es poder tener la vida y el entendimiento del Espíritu. Porque aún siendo hijo de Dios y teniendo el Espíritu está apagado. Entonces no entendemos, no comprendemos. Y muchas veces, claro, la estructura. Entonces, claro, para mí es más fácil decir, pero Pablo tiene más fe que desarrollar la fe que Dios puso en mí. Y esto muchas veces también tiene que ver con todas estas cuestiones que el enemigo nos ha robado desde lo que no tenemos y desde lo que no tenemos menospreciarnos para compararnos. Entonces, mira Pablo que bien le va. ¿Y por qué él sí, por qué yo no? Mira lo que tiene Pablo y yo con todo lo que hago, mira, soy el pastor. Porque siempre nos hemos enfocado en una mirada y en una enseñanza que no proviene de Dios. ¿Sabes qué? Pablo es Marcelo y Marcelo es Pablo. Somos un cuerpo. A mí me bendice y me edifica que él crezca en todos los ámbitos y que Dios le dé 100 veces más de lo que me dé a mí. ¿Por qué? Porque de eso se trata. ¿Para qué? Para que Cristo se manifieste, para que Cristo sea glorificado. No se trata de nosotros, se trata de Él. Pero cuando nosotros más podemos acercarnos y verlo a Él, más entendemos quiénes somos. Y cuanto más entendemos quiénes somos, sabemos que portamos algo que es necesario, porque lo que Él tiene no lo tengo yo, y lo que yo tengo no lo tiene Él, y lo que Él tiene no lo tenés vos. Y voy a dejar de perder el tiempo de mirar si lo de Él es más lindo, si lo de Él es más vistoso, si lo de Él se reconoce más. Y voy a empezar a mirar conforme a cómo Cristo mira. Pero todo esto se encierra en entender que lo único que transforma y cambia, sin duda, es la presencia del Señor, es la llenura del Señor. Hay una historia en la palabra del Señor en Hechos que cuenta que Dios usó a Pedro y a Juan para sanar a un paralítico de nacimiento, que mendigaba diariamente en la puerta del templo. Se juntó tanta gente que Pedro les predicó. Y todos conocemos la historia, dice que el Sanedrín se recontraenojó y lo mandaron a que se callen. Basta, dejen de hablar de esto. ¿Sí? Ahora, nosotros quizás no tenemos hoy, no viene un oficial de la primera a decirnos, mire, hermano, acá tengo la notita, acá tengo la orden del juez que no puede hablar públicamente, no molesta a la gente con el Evangelio. No. Pero ¿sabes qué? El enemigo es más sutil, nos termina callando desde otros lados. Él levanta otras voces que nos terminan haciendo mudos. Y nos terminamos convirtiendo en personas que con nuestros hechos negamos a Cristo. ¿No? Porque ya entendemos que la esencia no es tampoco salir y hablar hasta las plantas. ¿Por qué? Porque cuando vos vivís lo que hablas, la autoridad que
Dios pone en vos es la que hace que vos puedas portar transformación. Y donde vos vayas, haya cosas que sucedan porque Cristo se manifiesta. Entonces, el liderazgo cristiano se puso a orar, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y dice Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dice que los perseguían, le habían dicho que no prediquen, y dice que el pueblo se juntó, se pusieron a orar, y dice que se sacudió el lugar, o un terremoto. Y que vino la llenura, y de nuevo, todos fueron llenos con el Espíritu Santo. Todos fueron llenos, todos fueron impartidos, ministrados. Hechos 6:10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Habla la palabra de Dios de Esteban. Dice que no entendían el espíritu y la autoridad con la que él estaba hablando. A tal punto que sigue contando la historia, que no solamente era el espíritu que manifestaba esa llenura, sino que aún cuando lo sacan fuera de la ciudad y lo empiezan a apedrear, como todos conocemos la historia, pasa lo que dice Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios, y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Lo estaban apedreando. Y dice que era tanto la llenura del Espíritu que él estaba posicionado en otro lado. A ver, a mi entender, creo que Esteban es como si cayera en una bolsa de arena. No sentía nada. ¿Por qué? Porque él en su espíritu estaba posicionado en el verdadero lugar. Ahora, el problema es que nosotros tratamos de interpretar todo primeramente mentalmente. Entonces ahí está la estructura. Por eso te decía que algo que Dios nos enseña continuamente son con los niños, porque los niños no tienen estructura, ellos creen. Entonces vos vas a escuchar a niños que te van a decir, mientras adoramos yo estaba en el cielo. ¿Cómo que estaba en el cielo? ¿Qué te dio mamá anoche de cenar? Ahora, claro que los nenes muchas veces son creativos, a veces son fantasiosos, pero ¿sabes qué? Dicen que los niños y los locos siempre dicen la verdad, habían dicho, ¿no? Ahora es asombroso decir, claro, ¿cómo? Porque tienen mucho menos peso. Ellos no se van a poner a, ay, si existe el cielo, si no, si la doctrina, si esto, si la denominación, ay, si no, que... Ellos, ¿hay un cielo dónde? ¿Se puede entrar? Entramos. Mientras que nosotros estamos, no sé, porque para mí esto no, porque fíjate que pum. Por eso la palabra se dice que de ellos es el reino. Ahora mirá que lo único que nosotros necesitamos es seguir rompiendo el molde. Sí, Señor, mirá, qué bueno todo lo que me diste hasta hoy, qué bueno todo lo que aprendí, qué bueno todo lo que experimenté, qué bueno todo ha sido bueno, porque todo me posiciona hoy acá. Pero ¿sabes qué? Hoy, como dijo Pablo, todo esto lo hago un bollito y lo tiro para que te pueda hallar y para que a partir de ahora pueda haber un nuevo Marcelo, pueda haber un nuevo Pablo, pueda haber una nueva Marta. A ver, es saber que Dios continuamente se recrea, Dios se reactiva y nosotros muchas veces lo encasillamos. ¿Por qué? Porque lo llevamos primero a la mente y es nuestra mente la que nos separa. Es nuestra mente la que nos separa. Ahora, cuando hay una disponibilidad, cuando hay un hambre, cuando hay algo que sucede, hay cosas que pasan al nivel de la locura, porque estas personas predicaban y les dijeron que no predicasen más y siguieron predicando. No podían callar de decir lo que habían escuchado, lo que habían oído, lo que habían visto. De la misma manera, a Esteban lo sacaron y lo apedrearon, ni siquiera pudieron tocar su cuerpo. Mira qué interesante esto. En otro momento, un Esteban a la estructura de Marcelo estaría preocupado por su vida. Porque a veces cuando no entendemos hasta esto, aún el espíritu de muerte, nos tortura, tenemos miedo a enfermarnos, tenemos miedo, como si esto se acabara acá. Entonces no, mejor ni pienso, no, guarda. Tenemos miedo de ser separados de nuestros seres queridos. Cuando en realidad la vida es tan corta, pero que es un segundo donde yo considero que me duermo y me vuelvo a despertar eternamente y para siempre. Porque ni siquiera, ahora fíjate lo que es la estructura, la mente nos hace, entonces tengo miedo que me pase algo. Mientras vos tenés miedo,
te está anulando para vivir. Te estás limitando a hacer lo que tenés que hacer. ¿Por qué? Por miedo. Ahora dice la palabra del Señor que el verdadero amor echa fuera el temor. Como hijo no hay derecho alguno para que vos tengas temor. Al menos, mirá, te digo algo más profundo. Tené temor. Porque a veces hasta las cosas que uno desconoce generan un temor. Pero ¿sabes qué? El temor no te puede gobernar. Porque Dios te da la capacidad para que vos enfrentes. Porque ni siquiera la muerte tuvo autoridad sobre él. Y tampoco la va a tener sobre vos. Porque sos hijo. Y si mañana el Señor te quiere llevar, Él te va a llevar. Pero te va a llevar a su vida, a su tiempo. Pero no lo vemos. Como no lo vemos, es una ecuación que está borrosa. Que no, seguimos siendo aplazados. Por eso que lo que necesitamos es el Espíritu Santo. Es su Espíritu para que Él nos guíe. Mientras Pedro predicaba a Cornelio y su familia, ¿qué dice Hechos 11:15? Y al comenzar a hablar yo, descendió también sobre ellos el Espíritu Santo, como sobre nosotros en un principio. Al hablar, dice que descendió ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Ves que hay formas? No hay fórmulas, pero sí hay formas. La forma es la del Espíritu. Por eso que, mirá, hay algo que es espectacular. La manera que Dios puede obrar en Pablo no es la manera que Dios va a operar en mí, no es la manera que Dios opera en Juan. Porque Dios se reinventa. Vemos aún en la palabra que Jesús no hizo dos cosas iguales. Y nosotros queremos que sea de una manera. Entonces, a ver, con Pablo oré de esta manera, Padre de los cielos, ahora, guíalo, suelta a Pablo. Entonces, ¿cómo me funcionó? Padre de los cielos, guía y suelta a Marta. ¿Sabes qué? Dios con él hace una cosa, con ella hace otra, pero ¿sabés? Lo que cambia y lo que garantiza el éxito de la manifestación de Cristo en ambos es la llenura del Espíritu. Porque cuando el Espíritu está, es el Espíritu el que nos conduce a toda verdad. Es el Espíritu el que saca a luz lo que está oculto. Es el Espíritu a donde nos lleva, a donde tenemos que llegar. Entonces con Pablo era de una manera, barro acá, con aquel le dirá levantate y anda, con aquel trae los peces. Entonces, vemos que hay una dinámica. Cuando Ananías puso su mano sobre la cabeza de Pablo y oró, el Espíritu Santo llevó a Pablo, Hechos 9:17. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobre la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Otra vez vemos la misma dinámica. Dice, mientras le habló y puso el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y nosotros tenemos miedo de hablar del Espíritu Santo. Tenemos miedo a que se nos vaya el orden. Uy, a ver si la reunión dura 10 minutos más y se nos ofenden los hermanos. A ver si alguno se cae o tiembla. No, ¿cómo eso? Eso no está permitido. Cuando lo único que la palabra nos enseña y nos repite es ese gobierno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo llenó cuando confrontó al mago Elimas, Hechos 13:9. Entonces Saulo, que es también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijándole en los ojos. ¿Sigo? Sí, uno más. Dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Cuando oró por los discípulos de Éfeso, el Espíritu Santo vino sobre ellos, Hechos 19:6. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Amén. El informe de Antioquía, después del ministerio de Pablo, decía que Hechos 13:52. Pero los discípulos quedaron llenos de gozo y del Espíritu Santo. A ver, hay algo que se repite, no sé cuántos versículos ahí leímos. Algo que se repite es que es algo natural en Dios visitar repetidamente con el Espíritu Santo a sus hijos. Es algo natural, funciona. Ahora nosotros creemos muchas veces, a nosotros nos vamos a los extremos, muchas veces creemos que el pastor saque la varita mágica y transforme. Pero muchas veces necesitamos acercarnos, necesitamos impartir, necesitamos buscar acá, buscar personalmente. Ya está, ya oraron por mí, no pasa más. No voy a hacer. Entonces, ¿qué ha pasado?
¿Es necesario muchas veces acercarnos a recibir ministración? Claro que sí. El tema es que muchas veces hemos estado más pendientes de que nos oren que del Espíritu. Hemos puesto más la fe en la persona que en Dios. Ahora, Dios todo lo hace por impartición. Entonces, yo de gracia recibo, de gracia, gloria a Dios por eso. Pero mi enfoque es el Señor. Entonces, ¿cuál sería la forma? Señor, fluí a través de Pablo. Pablo, bendecí mi vida. Pero es el Señor. O sea, acudo a Él. Claro que sí, mi hermano, está para eso. Pero no es Pablo. Es Cristo en Pablo. Es su Espíritu en Él. Por eso vemos que cuando el Espíritu estaba, pasaban cosas. Y a veces nosotros con buena intención queremos tratar de convencer a alguien y nos metemos en una. Porque queremos hacerlo naturalmente. Y a veces no evidenciamos. Uno se da cuenta. Hace un tiempo atrás tuvimos la oportunidad de conocer a un pastor que quedó varado acá en la terminal. Y bueno, por cosas que el Señor hace, consiguió mi número y me llamó. Nos acercamos, fuimos a la terminal y en un momento hablando, él lo primero que hace atina a sacar su credencial y a mostrarme que lo que me estaba diciendo era verdad. Y yo le dije, no, disculpame, yo no quiero, o sea, no necesito eso, o sea, no soy quien para juzgar o para ponerme a ver si me está diciendo la verdad. Yo no fui con esa intención. Digo, guarda eso, por favor. Pero ¿sabes qué? En un momento hablando él me dice, mira, esto es simple. Vos te vas a dar cuenta, si tenés discernimiento, si lo que yo te digo es verdad o no. Porque eso es obra del Espíritu. Entonces, se le nota a él y se me nota a mí, o no se le nota a él o no se me nota a mí. Por más lindas palabras o por más conocimiento que desarrollemos. ¿Sabes qué? Algo que es importante entender, que a veces tiene que ver, qué bueno es que nos preparemos, qué bueno es que nos informemos. Gloria a Dios por todo lo que genera hambre e inquietud. Pero ¿sabes cuál ha sido muchas veces la situación? Que nosotros, desde el conocimiento, desde la información, hemos hecho de eso un trofeo. Entonces, ¿sabes cuál es el tema? Yo puedo ser una persona con mucha sabiduría, pero si en mi casa no me hace caso ni el perro, ¿sí? Ahora, entendemos el proceso, ¿sí? Yo sé que lleva proceso. Te lleva 1 año, te lleva 2, te lleva 3. El tema es cuando tu estado es permanente. Entonces, evidentemente, el conocimiento no nos sirve para nada, nos transforma. Ahora, si el conocimiento nos acerca más a Dios, nos hace beber de Dios y nos lleva a desarrollar, va a haber un fruto. Más allá del proceso, entiendan lo que les digo, en el proceso, todos estamos en proceso, no quiere decir que a veces haya cosas que en el proceso uno deba mejorar y si el perro no te hace caso, no pasa nada, el estado final es que ese perro te tiene que hacer caso. ¿Lo vas a lograr? Claro que sí, pero el tema está cuando los estados son permanentes. Entonces vos decís, che, evidentemente, no es solamente esto. No puedo perder la esencia. Todo me tiene que llevar a un mismo lugar y ese mismo lugar sigue siendo Cristo y sigue siendo la presencia. Entonces, vemos, como te decía recién, que espiritualmente es natural que el Espíritu Santo venga repetidamente sobre los hijos de Dios. ¿Sí? Cada vez que Dios quiere hacer algo, lo primero que necesita es prepararnos desde el Espíritu. Necesita habilitarnos, necesita establecer ese renuevo. Por eso que hay muchas veces, ¿sabés qué bueno que es? Yo he conocido situaciones, me ha tocado vivir donde por ahí vos ves que el pueblo se renueva y los pastores no se renuevan. Entonces el pastor da, y vos que yo soy un palo. No, yo también necesito recibir. Pero también tengo que tener la humildad para, oren por mí, necesito. Ministra en mi vida, acá estoy, Señor. Porque muchas veces pasa esto. Uno siempre tiene la idea que, bueno, funciona de esa manera. Entonces, ¿y sabes qué es lo más a veces triste de estas cuestiones? Mira lo que te voy a decir por ahí, me habilita la edad. Que entonces yo veo un joven que empieza a encenderse en el espíritu y como yo no entiendo el espíritu y no me renuevo, le tengo que poner un freno. ¿Por qué? Porque es una amenaza. ¿Cómo va a haber alguien que sepa o que haga cosas y yo que soy el pastor no? Cuando en realidad, ¿sabes? Lo importante que es tener gentes encendidas en el espíritu, en el cuerpo. Amén. Que puedan manifestar a Cristo no desde una religión, no desde una ideología, sino desde una esencia. La esencia del Espíritu manifestada en nosotros. Dios se deleita en ungirnos, darnos poder y hacer que su Espíritu fluya por medio de nosotros a otras personas necesitadas. Lo que tengo te doy. Amén. Lo que tengo te doy. Pero obviamente no te puedo dar algo que no tengo.
Entonces todo este jueguito de palabra ha sido una estrategia del enemigo para poner nuestra mirada solamente en nosotros y en lo que no tenemos. Y eso muchas veces ha sido frustrante, porque a veces vos vas escuchando, vas viendo y vos... Pero ¿sabés cuál es la clave de esto? La clave de esto no es cuánto vos puedas saber, sino cuánto vos te puedas acercar. Entonces, lo que Dios tiene para Juan, gloria a Dios, que se lo dé, porque yo necesito lo que Dios va a aportar a través de Juan. Pero yo busco lo de Marcelo, yo necesito lo que Dios tiene para mí. Y solamente lo voy a recibir si yo me expongo, si yo me acerco, si en mi vida hay hambre, hay sed. Porque a veces pasa esto, te decía, vos ves a veces, yo vengo de un encuentro donde hay muchos pastores, y vos ves pastores que hay imparticiones y no pasan. No sé si no pasan porque no quieren, no sé si no pasan porque no necesitan, no sé si no pasan porque creen que no necesitan y como son pastores son inmunes, no lo sé. No me preocupa ni es el punto, tampoco voy a juzgar eso. Lo que digo es que en cada momento que la presencia de Dios está habilitada para nosotros, sería muy imprudente no tomar de eso. No tomar de eso y tomarlo desde el Espíritu, porque muchas veces también en todo esto da para mucho. Hemos estado más esperando o pendientes de si me río, si lloro, me caigo. A ver, tomá la bendición, que todo lo que se desate, si yo lo creo, no importa si temblé, no temblé, si me caí o no me caí, eso es un dato menor, que pase lo que tenga que pasar, no es un problema nuestro. Pero ¿sabes qué? Lo que se declaró la bendición, yo la tomo, yo me la llevo, yo la creo. Amén. Yo la creo. Yo recibo la llenura, recibo el renuevo. Recibo lo fresco del Padre. ¿Amén? Amén. Amén. Recibimos por fe sus nuevos derramamientos. A medida que caminamos cerca de Dios, obedientes a su voluntad y buscamos su rostro para nueva provisión. Te digo un secreto. Toda fuente de provisión es Él. Amén. Toda fuente de provisión. Yo necesito, pastor, trabajar 20 horas, pero si no, no me alcanza. La fuente de provisión es Dios. Amén. No tengo que trabajar, no te digo que tenés que trabajar. Lo que te digo es que si vos vas al Padre, vas a entender cómo, de qué forma y dónde tenés que trabajar. Amén. Porque ella hizo el diseño. Porque ella creó las cosas. Porque ella las determinó. Y su deseo no tiene que ver, Dios no está preocupado, a ver, ¿cómo voy a sostener a Pablo para que Pablo pueda pagar el gas? Y eso ya lo da por descontado. Entonces Dios le va a dar lo que Él necesite en cuanto lo que Él haga sea manifestar a Cristo. Porque Dios se provee. Ahora, muchas veces pedimos, no recibimos porque pedimos mal y todo tiene que ver, pedimos mal porque pedimos para nosotros. Entonces yo creo, Señor, haceme millonario, así que puedo servir. ¿Por qué? ¿Para tener recursos? No, para estar seguro, porque yo tengo la platita ahí, sé que estoy seguro. Entonces mi fe no está posicionada en confiar en que el Señor me va a sostener, sino ahí en la platita. Rompimiento del espíritu. Dios tiene que romper cosas. Es de la única manera. Y no las puede romper si nosotros no nos abrimos y nosotros no nos disponemos a beber de Él. Fuera de toda mente. Mirá, vos me podés decir hoy, argumentar, pastor, necesito, ¿sabes qué? Yo te voy a decir una sola cosa. ¿Sabés qué necesitas vos? ¿Sabés qué necesito yo? El toque del Espíritu. Amén. Necesito beber de Dios. Necesito que Él me renueve. Necesito que Él levante mi fuerza. Necesito que Él me muestre. Necesito su Espíritu activando su poder, su unción, su favor, su presencia continuamente en mi vida, para que todo lo que ha sido levantado en mentira, en argumentos diabólicos, en temores, en dudas, que nos ha paralizado, que nos ha esclavizado, que nos ha menospreciado, pueda ser arrancado y podamos empezar a posicionarnos conforme a quienes somos y conforme a la mirada del Creador. Porque ¿sabes qué? Te digo algo de parte de Dios. Tu vida para Dios es establecida en el propósito de Cristo. Y si Cristo se establece en vos con propósito, ya Dios ha visto y ve algo en tu vida. No importa lo que vos veas, no importa cómo vos te sientas, no importa hoy cuánta fe tenés para eso o si no tenés fe. Lo único que va a determinar que eso se active es si tenés hambre o no tenés hambre, si te abrís o no te abrís, si te metés o no te metés en ese río. Dios no necesita de tu ecuación o de tu manera para hacer las cosas. Dios necesita que bebas de la fuente correcta. Amén. Y la fuente correcta es Él. Amén. No, quiero ser empresario, quiero hacer esto. Gloria a Dios. ¿Sabes qué? Que Dios te dé la idea que hasta ahora no ha sido revelada, que Dios te muestre
cómo tenés que hacer los negocios, que Dios te guíe aún fuera de todo formato, que te ha dicho que las cosas son de esta manera y que lo puedas recibir del Creador, la fuente de toda creatividad. Que todo lo que haga tenga que ver con Cristo. Vas a dar hijos, vas a formar una familia, que sea Cristo el que te guíe, que sea Cristo el que te muestre, no te muevas, no hagas nada sin su voz. Porque ese es el problema. Quiero ser empresario, me meto. Entonces, ¿sabes cuál es el tema? El enemigo muchas veces la hace fácil. Mira el pastor quiere poner un negocio, ¿sí? Entonces, si él pone el negocio, yo voy a hacer que el negocio le vaya bien. Porque si a él le va bien el negocio le va a demandar. Y si a él le demanda el negocio, yo le voy a tener esclavizado en el negocio. Entonces, alguien que cree para que imparta y ministre mi palabra, lo tengo entretenido atrás de un mostrador. ¿Sí? Entonces, necesitamos la creatividad. ¿Cómo tenemos que hacer las cosas? ¿Qué es lo que Dios ve en vos? ¿Qué es lo que Dios hoy? Si no nos acercamos a Él, si no hay una impartición, es muy difícil. Es una linda teoría y es una exposición mía. Y ustedes la toman y cuando salgan de acá se van a olvidar porque la misma realidad les va a caer como un peso y se van a sentir ilimitados, se van a sentir limitados y se van a sentir frustrados y decir, bueno, todo muy lindo, pero el perro no me hace caso. Ya está, me bajó el perro de la nube. ¿Sí? Entonces, es poder descubrir eso. Es Él. Acá no se trata de lo que uno pueda decirte, sino de lo que Dios ve. Y Dios te ama. Amén. Y Dios te tiene en cuenta. Amén. Y Dios sigue creyendo en el propósito que tiene, no solamente en vos, sino en tu casa. Amén. En las generaciones. Amén. Claro que sí. Amén. Nuevos derramamientos. Estas nuevas unciones no pueden ir acompañadas por pruebas visibles, ni siquiera por fuertes emociones. El Espíritu, mirá, yo te voy a decir esto, el Espíritu Santo no es emoción, es una persona. Es algo contundente, es algo real, no es una emoción. Hemos confundido también esto. Por eso muchas veces hemos estado ahí, pasé adelante, pero no me pasó nada, pastor, no me caí. Ah, claro, la condición era el que se cae recibe y el que no. No lloré, no me reí, no salté, tranquilo, aflojate, que Dios haga lo que quiera hacer, vos recibilo. Y aún cuando esas voces internas, ese diálogo interno te quiera hacer dudar o te quiera plantar otra semilla, es ahí donde vos tenés que mostrarle lo legal. No, yo lo tomo, yo lo creo, yo me voy. Entonces, cuando vuelvas a tu casa y el perro no te haga caso, dices, ¿sabes qué, perrito? Te queda poco, porque vos te vas a tener que sujetar y vos me vas a tener que hacer caso, porque yo sé en quién he creído. Y el gobierno del Padre va a venir sobre mí. Y esto se va a establecer en orden conforme a lo que yo porto como hijo de Dios. Por más que parezca un simple ejemplo, tiene que ver con esto. Tiene que ver con esta situación de poder verlo a Él en todo y entender que lo que necesitamos, más que cualquier otra cosa, es el renuevo de su espíritu. Podemos ver, te llevé recién por varios versículos, podemos llevar a ver cada movimiento, cada despertar. ¿Sabes qué? Argentina es un país que ha sido portador de grandes momentos y de movimientos. Pero ¿sabes qué? Hace un tiempo atrás escuchaba al pastor Freyson que decía algo muy simple, pero al mismo tiempo muy contundente. Él decía, yo fui parte de un mover, el Señor me hizo parte de un mover de los 90. Pero ¿sabes qué? Yo hoy en el 2019 sigo creyendo que hay moveres más poderosos. Amén. Y que Dios quiere desatar y quieren venir sobre Argentina. Amén. Entonces, gloria a Dios por lo que Dios hizo antes. Gloria a Dios por cómo Él se movió. Gloria a Dios por cada río. Gloria a Dios por cada siervo que ha tenido, porque muchas veces pasa esto. ¿Sabes cuál es el tema también con esto? Y acá te hago un paréntesis. No se trata de personas, no se trata de ministerios, no se trata de iglesias grandes o iglesias chiquitas. No tiene que ver con eso. Pero ¿sabes qué? Todo tiene un precio. Todo tiene un precio. Todo es consecuencia de algo. Todo es consecuencia de algo. Entonces, es hasta donde vos estás dispuesto. Gente que oró, gente que creyó, gente que clamó. En el caso del pastor Freyson, estuvo años con 4 personas en la congregación. Fue fiel, le creyó, permaneció orando. Ahora uno puede ver hoy la apariencia y puede opinar, pero no conoce el proceso. Por eso el Señor dice que lo que uno hace en secreto, Él después lo expone en público, no para gloria del hombre, no para que levantemos a un hombre a un ministerio. Gloria a Dios por el pastor Freyson
y por los ministerios como ellos que nos bendicen, nos edifican y nos hacen bien. Pero la gloria es de Dios. Gracias al Señor por poder moverse de esa manera, por poder traer renuevo, por poder traer fe, por poder traer estos ríos que transforman y cambian un montón de realidades y de personas. Entonces, necesitamos aún evaluar nuestro hambre. El poder no es una emoción, el poder de Dios es una fuerza interior y una habilitación. ¿Sí? ¿Cómo te lo resumo esto? Muchas veces que he tenido que hacer cosas que el Señor me mandó a hacer, cuando las quise hacer en mi fuerza, me sentía morir. Tenía miedo, creía que no podía. Por más que un soldadito, no ibas a ver en mi cara miedo y eternamente quería salir corriendo. Pero cuando está el poder de Dios, ese poder te habilita. Ese poder es una fuerza interior que es más fuerte que cualquier otra voz. Claro, a veces hay duda, hay temores, hay crisis, hay presiones, todo es parte, pero hay algo más fuerte y es ese motor interno que te sigue diciendo que creas, que confíes, que aquel que te llamó no te va a dejar, no te va a desamparar, no se ha olvidado el que te llamó y fiel es el que ha prometido. Y vos seguís bebiendo de Cristo, y vos seguís permaneciendo, y vos seguís confiando, y vos seguís avanzando, y vos te seguís exponiendo, no por lo que tus ojos naturales puedan ver, no por si entendés literalmente todo lo que hoy el Señor nos está diciendo, no es importante si no entendés nada de lo que dije, si no te acordás si es hecho o hebreo, no importa. ¿Sabés qué es lo que importa? Que lo único que puedas entender es que si vos tenés la disposición y la apertura para beber de Dios, Dios te va a dar de beber. Amén. Y todo lo demás será consecuencia de eso. Ahí se acaban las personas, ahí se acaban las opiniones, ahí se acaban las estructuras y ahí se acaban los años de experiencia o de la forma que creíste que las cosas eran. Porque se te para el Señor delante y te dice, mira, esto es así. Y ahí no creo que seamos tan cabezones para argumentarle al Señor. No lo somos. Somos cabezones, pero en ese nivel no. Gloria a Dios por eso también. Entonces es una fuerza interior en medio de todas las cosas. ¿Qué te hace creer? Esfuérzate, sé valiente. ¿Qué me toca esforzar? Esforzate en creerle al Señor. Ese es el esfuerzo. En ser valiente para no dejar que ninguna otra corriente que se quiera levantar para robarte la fe pueda prosperar. Seguir permaneciendo, seguir confiando, porque fiel es el que prometió. Y Él prometió que no te va a dejar ni te va a desamparar. Aunque un ejército acampe contra mí, dice la palabra, no temeré. Mayor siempre es el que está con nosotros. Nuestro enfoque no está en temerle las cosas, nuestro enfoque está en poder escucharlo a Él, poder beber de Él y conforme a lo que escuchamos y bebemos, poder manifestarlo. Y ahí podemos comprobar aún más la fidelidad y el amor del Señor. ¿Tenés eso ahí? Ari, tráemelo. Podría seguir agregándote un montón de cosas más, pero hasta acá. Voy a cortar el mensaje de la mitad.